Decía, bueno, si en 4 años el país existe, no estamos sumidos en una guerra civil y no entramos en guerra con ningún país, voy a decir, bueno, El hicieron, balance. sí, la vara por el quinto subsuelo. Bueno, Ujú. parece que no se va a cumplir. No sé si guerra, pero sí vemos rupturas de, digo, España retiró al embajador, Bolivia está en eso. Tensiones con el principal socio comercial, como es Brasil, por ejemplo, tensiones fuertes. El único país de la cumbre del Mercosur que no mandó el presidente es Es Argentina. Argentina, sí viaja el presidente a un cumple de estos que le arman en Brasil, justamente Ujú. los opositores al gobierno. Bueno, lo decía recién Alejandro López Mieres, no es un país, pero esto de ir al fondo a decir, sáquenme al tipo, flaco, vos estabas yendo por primera vez a intrusos y yo ya había fundido 5 países, maestro. Eh, De qué me hablas? ¿No? Entonces uno empieza a ver como una Argentina que se empieza como a desacoplar, a aislar de alguna manera, y de esto versa nuestro conversatorio del día de hoy. Esto es un plan, es impericia, es, bueno, qué lectura se puede hacer de toda esta situación, y para eso hemos convocado bueno, a gente que entiende más de esto para que nos ayude a iluminar. ¿Sí? Tenemos Está, 3 personas que saben y bastante del tema. Nos van a estar acompañando Emilia Trabuco. Ella es integrante del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE. Salvador Escarpino, del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, que es el OCIPEX. Y bueno, ya una voz reconocida para las orejas atentas de esta radio. Hablamos de Marco Teruggi, él es sociólogo, es periodista, analista internacional, que están teniendo la amabilidad de sumarse a esta mesa extendida de resábado. Muy buenos días a todos y todas. Buenos Muy buenos días, días, buen día. compañeros. ¿cómo ¿Cómo les va? va? Muchísimas gracias por participar, por ayudarnos a entender un poco en qué nos estamos metiendo y para quien quiera tomar el guante en primer lugar, este panorama que describíamos al principio, qué análisis nos deja, qué perspectivas tiene. ¿Sale gratis todo esto? Si sale gratis y si es una simple, porque también está esa tentación, decir, ¿no? Hay alguien que está un poco alocado haciendo cualquier cosa o obedece a algún tipo de estrategia que uno no ve con un objetivo que también pueda analizarse. a ver quién canta PRI, Adelante, ¿eh? Emilia. Si alguno quiere tomar la palabra, si no, arranco. Dale, Dale, Salvador. Salvador. No. Bueno, a mi modo de ver y con las producciones, las investigaciones que venimos haciendo con el OCIPEX, con todo el grupo de compañeros que conformamos el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, lo que estamos viendo es que tenemos un mundo cada vez más proteccionista, estamos viendo procesos de relocalización de industrias, en donde hay una especie de mayor nacionalismo económico y vemos nuevos mecanismos de integración que buscan desafiar esa arquitectura económica, financiera, formada luego de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como centro a Estados Unidos y a la Unión Europea, y eso está en discusión hoy en día por la reemergencia de nuevos actores como China, como Rusia en menor medida, como la India, otras potencias medias como Turquía, Irán, Arabia Saudita, procesos de integración como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, bueno, los BRICS. Esta semana se sumó Bielorrusia a la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, pone en tensión ese orden forjado luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está en discusión y enfrente tenemos un Occidente que viene en una especie de declive relativo. Y bueno, el actual gobierno argentino se aferra muy fuertemente a ese Occidente que viene en un declive relativo. El hecho de no formar parte de los BRICS, en donde Argentina había sido invitada y cuando asume el gobierno rechaza la invitación, bueno, con el argumento de que era mejor sumarse a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene una fuerte impronta occidental.
bueno, eso va a contramano de lo que está pasando en el mundo. Es decir, uno ve Brasil, por ejemplo, socio fundador de los BRICS, miembro activo de los BRICS, y al mismo tiempo está en proceso de adhesión a la OCDE. Es decir, la diplomacia, las relaciones internacionales del siglo XXI prima el pragmatismo político en detrimento del dogmatismo ideológico imperante de la Guerra Fría. Y lo que parece aplicar el actual gobierno es dogmatismo ideológico que va a contramano del mundo. Emilia. Sí, ahí estaba escuchando a Salvador. Creo que es importante este planteo, ¿no? De las reglas de juego en el mundo cambiaron, ¿no? Y hablando de particularmente de Argentina y de Milei, su accionar no coincide con lo que esperamos de un mandatario o un jefe de Estado, ¿no? En esto de las múltiples crisis diplomáticas, que son más de 10 ya en 6 meses, y, y bueno, un proyecto que yo no creo que sea ni falta de planificación ni falta de horizonte, sino que está hablando de otras formas de relacionarse en el mundo y de enfrentarse a estos grandes proyectos estratégicos que, bueno, que se juegan en cada punto del mundo, ¿no? En ese sentido, digo, si nosotros miramos la agenda de Javier Milei y sus viajes no oficiales, estamos viendo, bueno, un proyecto que tiene ciertas características compartidas con otros mandatarios, otros líderes, que estamos tratando de identificar como estas nuevas derechas, que de nuevo quizás no tienen demasiado, o derechas alternativas, que sí tienen otras características inéditas, pero por estas nuevas reglas que tienen que ver con cambios a nivel estructural en la economía, ¿no? Y eso obviamente reflejado en las relaciones políticas, ¿no? Creemos que, bueno, Argentina, por ejemplo, viene diciendo, ¿no? En esto después de sus reuniones, Milei se viene reuniendo y nosotros estamos poniendo mucho el ojo ahí, desde también el equipo del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, con estos empresarios, ¿no? Estos grandes CEOs que se vuelven también también se vuelven voceros de un proyecto y un discurso, ¿no? De un horizonte estratégico, como, bueno, lo vimos principalmente en Estados Unidos, reunido, perdón, eh, con, bueno, OpenAI, con Google, ¿no? Con estas nuevas empresas tecnológicas que vienen aumentando exponencialmente sus ganancias, principalmente desde lo que fue el momento de la pandemia. Nosotros vemos ahí como un punto de inflexión en Sí. lo que es este proceso que venía en desarrollo, donde ciertas empresas relacionadas con las tecnologías de punta vienen poniéndose al frente, ¿no? Del proceso económico por sobre quizás otras que tenían que ver más con industrias más tradicionales en un momento anterior, ¿no? El mismo Milei y bueno, Reidel, que es un tipo, su nombre del gobierno, que está teniendo mucha injerencia, ¿no? Y ahora veremos con el nuevo nombramiento de Sturzenegger, porque es un hombre que lo ha secundado también en el proceso del macrismo, es el armador de estas reuniones y estas relaciones con estos empresarios, con asiento principalmente en Estados Unidos, más allá de que tienen injerencia a nivel global, y vienen planteando un proyecto que tiene que ver con Argentina como cuarto polo de inteligencia artificial, ¿no? Lo muestran como la posibilidad de insertarse en el mundo como una potencia, pero lo que vemos, obviamente, es que nosotros vendríamos a ser un eslabón o una cadena de suministro, ¿no? De otras potencias que vienen a, bueno, a querer nuestros recursos naturales, a querer nuestras condiciones climáticas para instalar este nuevo proyecto económico que tiene que ver con este nuevo mundo, ¿no? De las tecnologías, eh, y a expoliar, ¿no? Porque, bueno, obviamente vienen a liberalizar todos los mecanismos del Estado para hacerlo. Entonces me parece que hay que poner un poco el ojo ahí y saber que si mi ley puede comportarse de determinada manera es porque se está sentando, ¿no? En determinado proyecto Ujú. estratégico que tiene que ver con otras reglas de juego y que hoy están avanzando en cierto sentido en la disputa, ¿no? Y en un mundo que hay guerra por todos los medios, ¿no? Hay guerras, nosotros le llamamos multidimensional, guerra, se le llama guerra de cuarta generación, que no es solo guerra en términos, ¿no? De enfrentamiento
de ejércitos regulares, sino que tiene que ver con guerra cognitiva, que tiene que ver con, bueno, guerra a través de determinados discursos como el narcotráfico, el terrorismo, y que bueno, hay que poder también mirar para saber en qué nivel se encuentra el enfrentamiento, como podríamos decir, a nivel global. Bueno, ahí aparece alguna clave. Hablaba Salvador de dogmatismo que va a contramano de cómo se configura el mundo, pero ahí decís vos, lo que podemos estar asistiendo es a una punta de lanza de una idea de reorganización del mundo, de la cual nuestro presidente es como un elemento que parece disruptivo hoy, pero que va en miras de que un montón de cosas que hoy parecen disruptivas pasen a ser naturales, y de un gobierno transnacional, digamos, del mundo, o al menos de la parte del mundo donde estos sectores tienen más predominancia. No sé, Marcos, si en cuál de las dos las ves, o si hay un poco de cada cosa. Bueno, tal vez para empezar, situaría tres como coordenadas para pensar la política exterior de Milei y quienes lo acompañan, rodean o le construyen la agenda. En primer lugar, hay en términos de lo geopolítico un sobrealineamiento, incluso con un grado de sobreactuación hacia el campo occidental. Esto lo dejó claro desde antes de asumir, lo ha mantenido, lo ha profundizado y claramente en un momento donde en términos geopolíticos asistimos a una disputa entre grandes potencias y transición de los polos de poder, Milei dijo: mi campo de pertenencia es este. Y lo ha actuado, lo ha subrayado, lo ha puesto en negritas y ha sido en ese sentido consecuente con su posicionamiento, que a mi modo de ver es un error, pero creo que hay ahí una primera lectura clara y eso va desde su posicionamiento respecto al gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel hasta su apoyo a Zelensky en Ucrania, hasta su subordinación hacia Estados Unidos. Ahí habría una primera coordenada. La segunda, que bien la decía Emilia, tiene que ver con cómo Argentina se inserta en ese campo a su vez. Y ahí hay claramente una propuesta de entrega de recursos naturales que tuvo su columna vertebral legislativa en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que tiene que ver con poner las grandes riquezas actuales o potenciales de Argentina en manos de grandes empresas transnacionales, lo cual tampoco lo ha ocultado, y para eso ofrece una serie de beneficios muy grandes, incluso sorprendentes para quienes están acostumbrados a estudiar cómo son los mecanismos de incentivos. 30 años sin obligaciones de repatriar los dólares o pagar impuestos a importaciones o exportaciones. Y la tercera coordenada que se me ocurre para empezar esta descripción tiene que ver con, además de la inserción en el campo occidental donde domina Estados Unidos y la puesta a disposición de la Argentina como cantera de recursos naturales, hay una inserción en una corriente política internacional muy clara, que tiene que ver con lo que en términos generales se puede llamar extremas derechas, que a su vez habría que analizar ese término y ver qué contiene internamente, pero que, para hacerlo de forma general, es un espacio que vienen teniendo diferentes actores protagonistas, donde Milei intenta ocupar un lugar. Y en cierta medida lo ha logrado. Pienso en lo que fue el acto organizado por Vox en Madrid hace pocos meses, que dio mucho que hablar, donde estaba ahí no solamente Vox, sino también el partido de Marine Le Pen de Francia, que mañana está aspirando a tener una mayoría absoluta. Es difícil, pero podría alcanzarlo. Y una serie de actores internacionales que forman parte de esa corriente y que en el caso de Estados Unidos es claramente el expresidente y probable nuevo presidente Donald Trump. Y ahí tiene Milei también su campo particular, ¿no? Y creo que juega con mucha fuerza en referenciarse ahí, no tanto en el ámbito tal vez de lo político, sino en el ámbito de lo económico, ¿no? Que es un campo que a su vez tiene diferencias internamente. Hay discursos más proteccionistas, como el de Le Pen, o discursos más neoliberales, sí, que en el caso de Milei intentan ser llevados a sus máximas expresiones. Entonces tal vez esas tres coordenadas pueden ayudar a pensar cómo se mueve Milei en este mundo convulsionado. Y esto que estas situaciones más allá de, digamos, de lo que sean las causas,
las consecuencias, ¿no? Digo, esto cuánto después se puede... pensaba cuando hablaban recién del tema BRICS, bueno, eso fue una cosa que estuvo, creo que Cristina había empezado a hablar de los BRICS. Sí, 2012. O sea, fue una cosa que se elaboró con 10 años y justo en el momento que se tenía que dar, de buenas a primera, aparece este tipo, lo tira por la borda. Esto después entiendo que no es, che, bueno, ahora se fue Milei, ahora volvemos. Todas estas cuestiones que se van tejiendo, ¿cuánto nos deja después como de alguna manera un grillete a futuro? Bueno, Marco, ahora que fuiste el último, ahora sos el primero. a ver, Tal vez ¿Qué una de las pregunta? características de la Argentina, pero no necesariamente la Argentina, sino más en términos regionales, es que los cambios de gobierno significan unos cambios de política exterior de 180 grados. Y en este caso lo de Milei fue muy claro, como también lo había sido Macri cuando ganó en el 2015, asumió en el 16, o sea, cambio de gobierno igual a cambio de geopolítica drástica. Y eso se verificó en cada uno de los escenarios donde hubo una alternancia en el gobierno, sin querer entrar en descripciones de cómo fue esa alternancia. Eso no es así en otros países. Si uno ve cambios de gobierno en Europa, no hay cambios drásticos de 180 grados, amén de las tensiones que estén habiendo ahora con el caso francés, por ejemplo, en cuanto a las tensiones que podría generar una victoria de Marine Le Pen en la política exterior, pero eso es predominancia de la presidencia. No pasa en Estados Unidos en general, amén de que hay evidentemente diferencias, pero hay líneas de continuidades que permiten soportar cambios de gobierno. En Argentina, en América Latina en general, no. Y por lo tanto estamos como a merced de que un cambio de gobierno signifique un giro, que es bastante predecible ese giro cuando asume un gobierno de derecha. Implica el alineamiento con Estados Unidos en política exterior y consecuentemente la apuesta activa a la desintegración regional, que en este caso Milei se ha encargado de crear crisis políticas con cada país con el cual ha podido América Latina. La última más reciente es la de Brasil. Ujú. Y luego en cuanto a los BRICS, evidentemente se ha salido de ahí. La pregunta sería tal vez cómo nos ven desde afuera, cómo se construyen políticas, articulaciones, alianzas internacionales con un país, en este caso Argentina, que tiene esta característica de gobiernos cortos que cuando ganan cambian de política exterior de forma drástica. Entonces, habrá que ver cuál es la evaluación que se hace desde el campo de los BRICS, que es un espacio que viene creciendo, que viene incorporando actores de mucho peso internamente. Pienso en los últimos, como Arabia Saudita o Irán, que observan, digamos, la dificultad de fiarse en cuanto a que lo que se decía en Argentina perdure en el tiempo. Esto no es así en China, esto no es así en Rusia, esto no es así en Irán, para decir el caso de algunos países que están en los BRICS. Así que es parte de las evaluaciones que se hacen. Creo que la misma China evalúa cómo relacionarse con Argentina, un país que ha provocado crisis artificialmente, o sea, no había necesidad de esas crisis, pero que forman parte de su política de inserción en el campo occidental, crisis con el otro vector que está en disputa con ese campo occidental. Por eso digo, es lo que se haga de acá, pero también lo que se lea de afuera sobre un país muy inestable y muy cambiante en su política exterior. Sí, habías cuando antes de que en ese lapso que se armó el silencio, vos Salvador, habías querido Intervenir. sí, sí, muy brevemente, ¿no? Yo creo que es la que Argentina haya sido invitada a formar parte del bloque BRICS, que representa el eje del dinamismo económico a nivel mundial, porque tiene, además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este año sumó a Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, la República Islámica de Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Argentina había sido invitada ahí por una cuestión de que había una política de Estado de construcción de mediano y largo plazo, que eso viene de la mano del fortalecimiento del vínculo que se dio con Brasil, por ejemplo, cuando se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional de forma conjunta entre Argentina bajo el gobierno de Néstor Kirchner y Brasil bajo el gobierno de Lula en 2006, las asociaciones estratégicas integrales firmadas entre Argentina y la República Popular de China en 2004, que luego en el año 2010
se elevó al rango de integral con la Federación de Rusia en 2008, se firmó la Asociación Estratégica y en 2015 se elevó al rango de integral. Todo eso fue estimulando y fortaleciendo la posición de Argentina como un candidato a integrar este bloque, que lo quieren integrar gran parte de lo que hoy se conoce como el sur global. Hay decenas de países que quieren formar parte de este bloque y no todos pueden. Y, a ver, ¿por qué? Porque es una alternativa para conseguir no solo financiamiento para obras de infraestructura estratégica a través del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, sino también porque es un bloque que tiene un fuerte peso político hoy a nivel internacional. Entonces, sentarte a negociar con grandes potencias, por ejemplo, occidentales, siendo Argentina parte del bloque BRICS, no es lo mismo que si no lo sos. Entonces hay una frase que dice que si no estás sentado en la mesa, sos parte del menú. Bueno, Argentina fue invitada a sentarse en esa mesa y lo rechazamos. Entonces, creo que es un error estratégico muy, muy, muy grave. Emilia. Sí, coincido con lo que vienen planteando. Creo que esta pregunta está buena, decir, bueno, nuestra posibilidad de avanzar, ¿no? Si nos posicionamos desde la posibilidad de proyectos soberanos en nuestros países, depende de cómo se ordene la región, ¿no? Creo que eso también fueron ciertas debilidades en momentos anteriores de este siglo para insertarnos en el mundo desde este armado de los BRICS, ¿no? Que depende de esta posibilidad de una consolidación, de una por lo menos de una alianza fuerte con Brasil, con México, ¿no? Que son las economías más importantes de la región. Y creo que así como nosotros sabemos que qué distinto hubiese sido la historia, por lo menos en este siglo, o por lo menos las condiciones de posibilidad, con una Argentina gobernada por otro proyecto político y económico, con Lula en Brasil y con, bueno, el nuevo triunfo de Morena con Claudia Sheinbaum en México, y esta posibilidad de inserción en los BRICS, como decían los compañeros, con una China que se posiciona, ¿no? Y nos permitiría también salirnos de este alineamiento asfixiante, digamos, con Estados Unidos o con lo que llamamos Occidente, haciendo el asterisco de que China se comporta como potencia también, ¿no? En relación a nuestra región, y eso también hay que, me parece, tenerlo claro. Pero decir, bueno, ¿qué condiciones? Y esto que decía Marcos también, porque mi ley viene a socavar cualquier posibilidad de integración, aunque sea económica, con los países. Lo está demostrando con las múltiples crisis diplomáticas que está llevando adelante y con el único país con el que ha hecho un viaje oficial y se ha relacionado, por ejemplo, es El Salvador de Bukele, ¿no? Que comparte también ciertas características, otras no las comparte, ¿no? En términos, como decía también Marcos, que El Salvador tiene otras características ahí de Estado fuerte, entre comillas, ¿no? Y hay un discurso ahí que no coincide del todo. Nosotros también venimos en este sentido mirando cómo Occidente, podríamos decir, nos mira hoy como región y qué estrategias se está dando con nosotros, porque nos necesita, ¿no? Como este enclave estratégico para llevar adelante la disputa que tiene con Oriente, podríamos decir, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, nosotros también lo que estamos viendo es esta vuelta de lo que se llama la doctrina de las nuevas amenazas, también, es una doctrina militar norteamericana que tiene que ver con la construcción de nuevos enemigos a combatir y cómo se van diluyendo los límites entre la seguridad y la defensa en nuestros países. Y una gran exponente de esta doctrina y una gran abanderada en nuestra región es Patricia Bullrich, Claro. ¿no? La superministra de Seguridad le llamamos, que tuvo su primer capítulo en este siglo con el macrismo y ahora de nuevo con Javier Milei, y esto también es importante porque mediante esta doctrina que tiene que ver con el combate del narcotráfico, el terrorismo, el populismo, también, ¿no? Todas estas categorías en una sola, mezcladas, que lo vemos también en el discurso en Argentina y que ha iniciado las crisis diplomáticas, por ejemplo, con
la vimos a Patricia Bullrich decir que en Chile había en Iquique presencia terrorista, Sí, la vimos en Bolivia también. Son tantas decir que uno lo se mismo. olvida. Sí. ¿Cómo? Son tantas que uno se olvida, digo. Pero es Claro, te verdad, olvidás, empezás a hacer ¿viste? el Porque repaso y después ya decís, perdés la cuenta, tremendo. aunque haya pasado poco tiempo. Aprovechando también el escenario de esto de la profundización del conflicto con Palestina, ¿no? Que tuvo un gran Sí. alineamiento también Javier Milei. Entonces, bueno, en este discurso en el mundo ellos también agudizaron su relato y sabemos ya, porque lo venimos mirando, que los terroristas terminamos siendo quienes o somos parte de las organizaciones o somos quienes nos manifestamos en contra de su proyecto, ¿no? Porque como vimos en el último tratamiento de la ley Bases, que tuvimos 35 detenidos de forma ilegal, el relato fue, son terroristas, Ujú. ¿no? Y estaban armando un golpe de Estado, ¿no? En esa plaza donde nos juntamos a repudiar el tratamiento de la ley Bases en senadores. Entonces me parece que esto también es importante mirarlo porque Occidente tiene un plan para nosotros que no solo tiene una consecuencia económica, sino que tiene esta otra consecuencia que tiene que ver con, obviamente, como también lo decía Marcos, un proyecto de expoliación absoluta de los recursos naturales, un ajuste brutal, haciéndolo pagar al pueblo trabajador, que tiene que venir de la mano con un proyecto represivo, ¿no? Y de criminalización de las organizaciones y los movimientos populares que puedan también ser oposición a estos gobiernos, porque después también, digo, en su alineamiento con Occidente, que es muy claro discursivamente, con China, dice, no me quiero relacionar con comunistas, ¿no? Porque esto también, este es el discurso de las derechas, donde sustentan su intento de construir legitimidad. Bueno, con China también viene relacionándose, porque después el mundo tiene sus reglas y China le ha habilitado el swap y hay rumores de que Milei terminaría viajando a China, hubo reuniones con el embajador chino. Entonces, bueno, ahí hay un nudo de conflicto donde el gobierno tampoco está tan tranquilo, porque en esto que ustedes preguntaban de las consecuencias, esta estabilidad macroeconómica que principalmente el ministro de Economía Caputo espera, no llega. Estas inversiones, la lluvia de inversiones no llega y los mercados empezaron, ¿no? No lo dicen de esta manera ahora en este gobierno, pero hay corrida cambiaria, Ujú. hay tensión para devaluar, hay tensión para levantar el cepo. O sea que no, el gobierno tampoco la tiene tan fácil en términos de, bueno, alcanzar esta cierta estabilidad económica en su sentido, ¿no? Estabilidad económica y política que le permita sostener ciertos niveles de gobernabilidad. Esto también le preocupa al gobierno y los sectores concentrados son los que hoy están conduciendo, ¿no? Los sectores concentrados económicos el rumbo político del país. El gobierno también tiene un problema ahí, parece, ¿no? Como para que nosotros y nosotras también podamos mirar qué es lo que se viene, porque aunque han hecho muy bien los deberes desde las filas de la Libertad Avanza y la gente que lo rodea, ¿no? Y todas sus alianzas políticas, porque también hay que decirlo, tanto desde el peronismo como desde Juntos por el Cambio, las dos grandes fuerzas de este siglo en Argentina, vienen también, ¿no? Acordando ciertos marcos de consenso, que lo vimos principalmente en el Congreso, para darle cierto nivel de gobernabilidad también a esta fuerza que ha llegado con debilidad parlamentaria, ¿no? Y que vino bueno, a realizar un ajuste brutal con 118 de devaluación en el primer mes, y los sectores están tensionando una segunda devaluación, que sería terrible, y eso estaría mostrando un rumbo que lo vienen analizando varios, comparando a países como Nigeria, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, son las exigencias de estos sectores que son insaciables, digamos, ¿no? No hay límites cuando se trata de maximización de ganancias, y menos en un mundo que está particularmente en crisis y en guerra económica, ¿no? Donde, bueno, todos los medios son necesarios. Ya podemos señalar entonces una primera coincidencia en una oportunidad histórica desaprovechada por la República Argentina, que era la de integrarse al BRICS. Ya ahí me parece que una coincidencia total. Hay un segundo aspecto que me pareció interesante también, que había sugerido un poco Emilia, que tiene que ver con cómo se vincula el gobierno nacional con grandes empresarios de las Big Tech o multinacionales, que en muchos lugares es importante mencionarlo también porque han tomado el lugar, o incluso más grande todavía, que Estados-Nación.
uno dice, cuando mirás el rol de Tony Elon Musk, Negri not dead. claro, bueno, ojo con Tony Negri, mirá cómo termina siendo reivindicado. Pero digo, me parece que también hay una novedad en términos de política exterior con esa vinculación, que siempre estuvo, que siempre existió, pero que yo por lo menos no recuerdo haber visto a este En nivel. este grado de Claro, porque desarrollo. Cristina también se juntaba con Zuckerberg, pero era una foto más en el marco de la vinculación con otros estados-nación, qué sé yo. Bueno, la política exterior de la era Milei parece como muy vinculada, muy permeada a la pelota pasa por acá y sobre todo desde un lugar de muchísima sumisión, ni siquiera desde un lugar de De igual a igual. cholulismo. Claro, cuando no de cholulismo. Me interesaba preguntarles por eso, ¿no? ¿Cómo ven el vínculo con estos empresarios que han llegado a lugares similares a los de un Estado-Nación o en algunos casos incluso por encima de algunos Estados-Nación? Y a ver quién canta PRI ahora. Adelante, Salvador. Bueno, si quieren... Te mandaron al frente, sí. Sí. A ver, nadie dice que esté mal relacionarse con estas grandes empresas tecnológicas. El tema es con qué objetivo. Si vos sabés cuál es tu interés nacional, si vas a defenderlo o relacionarte de una manera soberana, ¿no? Para garantizar lo que vos necesitas. Ahora, si vos vas a relacionarte desde el servilismo, la sumisión, la verdad que va a ser perjudicial cualquier tipo de vínculo de esa manera. Pero bueno, y más en esta etapa civilizacional en la que nos encontramos, o la etapa, en esta fase del capitalismo, en donde ya la discusión no es más capitalismo-comunismo, es qué tipo de capitalismo queremos. Y lo que vemos es que tenemos en Occidente parte de la crisis y del declive relativo que tiene Occidente viene de la mano de tener sistemas económicos, un capitalismo financiarizado que dejó de estar anclado en la productividad, en el trabajo. Y enfrente, en Eurasia, por así decirlo, tenemos un capitalismo de Estado, dirigido por parte del Estado, con fuerte énfasis en el desarrollo de los sectores estratégicos, de capacidades nacionales. Entonces, yo creo que por ahí viene la mano y, bueno, el actual gobierno busca plegarse de manera sobreactuada, servil y sumisa a ese eje euroatlántico que está hegemonizado por el eje anglosajón. Marco, ¿querés retomar? Sí, creo que hay dentro del mapa actual dos tendencias, o bueno, habría más, que son interesantes. Una se mencionó acá, tiene que ver con, y han habido artículos al respecto en numerosos espacios, con procesos de desglobalización. Uh-huh. Uno ve cómo en países occidentales, donde se promocionó durante tanto tiempo la desregularización, la deslocalización, el fin de los aranceles, hay un proceso de reconstrucción justamente de políticas fuertemente arancelarias, de volver a atraer empresas cerca de los países de origen, que tiene que ver con efectos de la pandemia, que tiene que ver con enfrentamientos entre Estados Unidos y China, que da cuenta de la ruptura de esa promesa de la globalización. Y en un mundo donde hay un choque que tiene expresiones bélicas en varios lugares entre grandes potencias, tenemos este proceso de desglobalización. Para algunos países es relativamente beneficioso, pienso en el caso de México, por ejemplo, que tiene un lugar privilegiado para la llegada de inversiones, producto de lo que se conoce como el nearshoring, pero a su vez la demanda o exigencia de estas potencias mientras van desglobalizándose es que países como el nuestro adquieran una forma de casi economía de enclave y que quiten todo tipo de regulaciones y hagan de los recursos naturales una cantera abierta para las empresas, en este caso más importantes, que tienen más fuerza que algunos estados-nación
puedan hacerse nuestros recursos. Me parece que el caso de Elon Musk es paradigmático, que es paradigmático en varios niveles, por su interés por el litio, entre los diferentes intereses, y además porque políticamente tiene una inserción donde uno podría situarlo más cercano al campo republicano o de Donald Trump. Pero en todo caso es como este destiempo de desglobalización por un lado y apertura a una nueva fase neoliberal en el caso de Argentina, lo cual hace una situación altamente provechosa para Estados Unidos, para sus grandes empresas, y altamente desventajosa para Argentina. Lo que no se logra explicar, porque no tiene explicación, es cuál es el beneficio para nuestro país, para su desarrollo, para su crecimiento, para su necesidad de desendeudamiento de una política de esta naturaleza. Creo que hay finalmente un proyecto de gran saqueo de recursos naturales, lo cual en Argentina es como hablar de la historia misma, y que toma la forma en las cuales está el actual desarrollo del capitalismo a nivel internacional y los choques de la geopolítica. En fin, en términos de perspectiva, uno diría que es una suerte de, nuevamente, suicidio del desarrollo nacional. Emilia. Sí, sí, no, un poco lo dije, pero para aportar, bueno, nosotros venimos mucho leyendo a Lucas Aguilera, lo recomiendo, su libro es Nueva Fase, que estamos, ¿no?, ante crisis orgánicas y el comienzo de otra fase sistémica que tiene que ver con estos grandes centros de poder financieros y tecnológicos, ¿no? Una nueva fase superadora de la financiarización que arrancó en los 70, ¿no? Y que, bueno, como dije, la pandemia ha sido como un punto de inflexión que les permitió avanzar. Y en ese sentido creo que nos debemos grandes debates en relación a la democracia, al Estado, ¿no? Porque ya no podemos pensar los estados como los pensábamos hace algunas décadas atrás, ¿no? Un indicador es la llegada de estos proyectos de derecha por vía democrática, ¿no? Ese es el nuevo fenómeno de este siglo, que está, bueno, Marcos lo decía en Europa, nos está pasando acá a nosotros también, nos pasó con Argentina, y qué conexiones encontramos con estos grandes centros de poder que creemos están de alguna manera subordinando a los estados-nación y utilizándolos como herramientas para venir a destruir y construir lo que necesitan, ¿no?, como estructura de organización social para lo que se viene. Hay una gran crisis sistémica que también necesitan resolver los grandes capitales, ¿no? En ese sentido, nosotros leíamos Milei, no es un loco, no apareció como un fenómeno, digo, sí pudo venir bueno, a capitalizar el malestar, obviamente, de una crisis que venía teniendo sus consecuencias. Nosotros en Argentina hace 8 años que veníamos perdiendo poder adquisitivo, digo, la crisis ya venía teniendo sus consecuencias, pero necesitamos revisar eso, ¿no? Realmente al fondo de lo que hoy tenemos que mirar como esas estructuras que ya no tienen la fuerza de momentos anteriores, como son los estados-nación, que no significa que no haya que disputarlos y no significa que no jueguen, ¿no?, en la disputa, pero necesitamos ver que hay otra red, ¿no?, de poder y otra red de constitución o de organización social que está determinando el rumbo de nuestros países. Como decía Marcos, en Salvador, en un panorama bastante desolador para países como el nuestro. Entonces, sí creo que ellos vienen a buscar que nosotros nos constituyamos en un territorio de enclave, ¿no?, de saqueo, como decían los compañeros, para instalar esto, ¿no? Esto del cuarto polo de la inteligencia artificial no va a ser así, sabemos, pero sí hay polos, ¿no?, grandes polos tecnológicos, con los desarrollos científicos tecnológicos de punta, que necesitan países como el nuestro con nuestras condiciones, ¿no? Y necesitan gobiernos que respondan a esos intereses. Entonces, esto que lo decía un poco Darío, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa con estos actores de la economía, que Elon Musk, ¿no?, Mark Zuckerberg, que en otro momento los conocíamos quizás, pero no tanto, y desde la pandemia empezaron a ser grandes líderes, hasta el propio parecía, ¿no?, Bill Gates, me recuerdo, parecía el gran superministro global de salud,
¿no? Y empezaron a tener gran injerencia sobre, bueno, qué rumbo tenía que tomar el mundo y tiene que tomar el mundo. Entonces, si nosotros no podemos identificar que hay nuevas formas de pensar los estados, la democracia, las relaciones internacionales, y sí, los discursos me parece que pierden potencia porque terminamos diciendo que Milei está loco o que no hay planificación quizás en el rumbo que está tomando su política exterior. Sí lo hay, lo que pasa es que lo están planificando en otro lado, claramente, ¿no? No están, las planificaciones no están partiendo desde nuestra casa propia, sino que, como decían los compañeros también, están partiendo de estos grandes alineamientos y estos grandes poderes económicos que tienen muchísima injerencia ya en el rumbo que tomen los estados. Parece que eso hay que tenerlo en cuenta y están apareciendo como lo transformador, como lo disruptivo, ¿no? Vienen como a revolucionar esos estados que obviamente nosotros ya sabíamos que tenían limitaciones para dar respuesta a las grandes demandas populares. No podemos decir que los estados funcionaban de manera óptima ni que las cosas ¿no? Venían funcionando bien para las grandes mayorías. Entonces, ellos aparecen como la opción de venir a destruir lo que no funcionaba. Bueno, a eso me parece que hay que oponerle una mirada que tenga que ver con las nuevas reglas del juego y decir, bueno, esto no funcionaba y lo que nosotros creemos que tiene que ser el Estado o la forma en que se organice la sociedad tiene que ser superadora también, tiene que tener un horizonte de futuro, tiene que tener horizonte estratégico y tiene que saber cuáles son las reglas en las que se mueve el mundo en este siglo XXI, después de un fenómeno de pandemia que yo creo que no terminamos de medir sus consecuencias ni de analizar sus costos. Y creo que es urgente que podamos estar revisando y construyendo análisis y alternativas que tengan que ver con estas condiciones actuales para construir horizonte, ¿no? Marco, Emilia, Salvador, ingresando ya en el tramo final de este conversatorio que nos deja un montón de cosas para seguir pensando. No queríamos pedirles una ronda de cierre, de conclusiones, sin meter algo que también es, bueno, entendemos que es estratégico y muy importante y que probablemente pueda ser parte de esa conclusión que tengan para ofrecernos, que es qué pasa con el rol de Latinoamérica como región. Esto de la patria grande, con lo que tantas veces se ha soñado, que venía incorporando cierta institucionalidad, Mercosur, UNASUR, CELAC, un montón de organismos que en un momento parecía que habían llegado para quedarse. Que incluso, a ver, recordaba de UNASUR cuando fue el intento de golpe policial a Correa, fueron todos, digo, Uribe, con todas las diferencias, todo, pero con las patas dentro del plato. De repente parecía que en un mundo que se organizaba un poco por regionalmente, retomo esto que decía Marco de la volatilidad de Latinoamérica. Bueno, de la noche a la mañana eso se desarma. ¿Qué posibilidades hay de reconstruir? Es decir, ¿qué papel le vemos a Latinoamérica en esta realidad que estamos describiendo? ¿Qué posibilidades de reconstituirse como sector? Nombrabas el caso de México, que es interesante, pero también tenemos otros países que son una gran incógnita en cuanto a su futuro. Bueno, un poco la consigna por ahí sería unas palabras de cierre, de conclusión, y ver si ahí podemos atisbar algo del papel que puede llegar a tener, que está teniendo y que puede llegar a tener sobre todo Latinoamérica en este contexto mundial. Si querés, Salvador. Bárbaro, cierro, sí. Creo que Latinoamérica es un territorio en disputa de las grandes potencias y de los grandes grupos económicos transnacionales. Entonces, en las últimas décadas venimos viendo que cada vez tiene una relevancia mayor por su ubicación geográfica, por la centralidad de diversos recursos que son fundamentales. Litio, nosotros tenemos la segunda reserva de gas no convencional más grande, gas natural no convencional más grande del mundo, y la cuarta de petróleo no convencional más grande del mundo, ubicada en la Patagonia, en Neuquén, principalmente Sudamérica, tiene una relevancia estratégica para las grandes potencias porque tenemos el paso interoceánico por el estrecho de Magallanes que une el Atlántico con el Pacífico, y en momentos de guerra o de disrupción de las grandes cadenas logísticas, como pasó con la pandemia, como pasó con el buque que se atravesó en el canal de Suez, que significó
un problema para el comercio internacional, bueno, Sí. reviste de gran importancia y la proyección que tenemos hacia el continente antártico, que comienza a estar presente en los documentos estratégicos de política exterior y de defensa de las grandes potencias, principalmente el Reino Unido y Gran Bretaña, que tiene ocupado parte de nuestro territorio, el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, y que pretende, bueno, también reclamar parte del territorio antártico argentino. Entonces, creo que en Latinoamérica el rol que tiene en el siglo XXI es de un territorio en disputa por todos estos motivos que comenté entre las grandes potencias, y es fundamental, bueno, poder consolidar proyectos políticos alternativos que busquen la integración regional. Es la única manera de poder sentarnos a negociar con un poco más de autonomía frente a estos grandes poderes. Marco, tu conclusión al respecto. Y hay como diferentes motores de la integración latinoamericana. Claramente, cuando asumió Lula da Silva de nuevo, comenzó a impulsar desde la perspectiva brasilera, creo que es una perspectiva determinante, un proceso de reimpulso del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC. Y uno diría que en esa hoja de ruta de Brasil, la Argentina tenía un lugar importante, Ujú. y de hecho uno vio al propio Lula da Silva involucrarse, por lo menos públicamente, en la elección de Argentina, tomando en cuenta la necesidad de Argentina para Brasil y el desarrollo de su proyecto. Y la victoria de Milei significó en ese sentido la pérdida de un aliado clave para el actor clave de la integración latinoamericana, lo cual no es menor porque ha dejado en gran parte a Brasil sin un aliado cercano claro. ¿Dónde está ese aliado? Está en Colombia, donde estuvo Lula y le propuso a Gustavo Petro ingresar a la UNASUR y viceversa. Estaría en Venezuela después de las elecciones si gana Maduro y el país está estable. ¿Dónde estaría el aliado de quien motoriza en gran medida la integración? No es el único, también está México, pero que México tiene una condición muy particular por su ubicación geográfica, que es una ubicación económica. Su principal socio es Estados Unidos. Entonces está como faltando un centro de gravedad o un motor para pensar esa integración. Entonces creo que hay que ir ver por el momento tal vez un mapa fragmentado de iniciativas por ejes temáticos: narcotráfico, Ujú. migración, protección de la selva amazónica, antes que una reconfiguración, por lo menos de una parte importante del mapa. Yo creo que es más urgente que nunca, pero creo que aunque haya algunas condiciones de superficie por parentescos de gobiernos en el campo, lo que se llamaría lo progresista, todavía falta para que se junten unas voluntades políticas presidenciales que son determinantes para la integración latinoamericana. Es una integración que hasta ahora depende mucho de lo que se motorice de las propias presidencias. Lo ideal, lo que se precisaría, es una integración que no dependa de los cambios de gobierno, es decir, que Claro. logre sostener y aguantar a eso. Bueno, falta todavía para lograrlo, y hay muchos actores internos y externos que conspiran para que eso no suceda. Emilia, te queda el cierre, agradeciéndoles a los tres la participación. Sí, yo también les agradezco y el debate, digo, porque creo que tenemos preguntas y creo que los debates profundos sobre estos temas son fundamentales para estos tiempos. Creo que obviamente hay un proyecto que está haciendo de América Latina este lugar de disputa que decía Salvador, y están teniendo un proyecto de desintegración regional, ¿no? Están apuntando particularmente, porque saben como nosotros que nuestra posibilidad es en una integración regional. Coincido con Marcos que no tiene que depender de los proyectos, ¿no?, de gobierno, estos procesos de integración. Yo le agrego a eso que ya supimos que las victorias electorales no se traducen necesariamente en victorias políticas para los Ujú. procesos populares, y esto lo estamos viendo con Alberto, lo vimos con Alberto Fernández, lo vimos con Boric en Brasil, perdón, en Chile, por ejemplo. Y hay limitaciones hoy para nuestros procesos populares, aún llegando al control del Estado.
Y esto se conecta con lo que creemos, se conecta con lo que yo decía hace un rato, de tenemos que poder debatir las lógicas de la democracia representativa, que venimos como la conocemos, ¿no? Desde el siglo anterior, y tenemos que poder, nosotros decimos, pensar una diplomacia de los pueblos, ¿no? Fortalecer esos procesos que nos permitan una integración regional profunda, real, más allá de los gobiernos, ¿no? La llegada de distintos proyectos a los gobiernos, y bueno, y pensar un proyecto regional a futuro, ¿no? Con estas condiciones, como venía diciendo, y fortaleciendo nuestros procesos de organización popular, que obviamente hoy también se ven resentidos en esta ofensiva de la derecha o esta ofensiva de estos proyectos neoliberales que, bueno, nos están empobreciendo. Esto es parte del disciplinamiento social. El disciplinamiento es primero empobrecimiento brutal de la clase trabajadora y obviamente después todos los mecanismos represivos que tienen que ver con, bueno, alterar o atentar contra cualquier iniciativa popular que vaya en este sentido, popular o progresista, o como la querramos llamar, que fortalezca nuestras economías y de una vez por todas comience a poder ver como posibilidad mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, ¿no? Que creo que eso es urgente. Estamos teniendo niveles de pobreza, indigencia y problemas y crisis alimentarias que realmente deberían preocuparnos y deberían acelerar los tiempos de darnos los debates hacia dentro de nuestros proyectos, ¿no? Políticos. Muchísimas gracias, en serio. Emilia Trabuco, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, del CLAE, Salvador Scarpino, del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEX, y Marco Teruggi, sociólogo y periodista. Muchísimas gracias por este rato, por ayudarnos a pensar y a desentrañar este gran quilombo, hablando de manera directa. Mal y pronto. Que nos resultan las relaciones y los vínculos internacionales en este carrusel también particular en el que está la Argentina dentro de ese concierto, así que siempre es muy útil y les agradecemos de verdad un montón. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias Hasta a ustedes, pronto. un gusto verlos, compañeros. Hasta luego.